¿Alguien los tiene por ahí? Maite. Tiene el micrófono cerrado. Disculpe, ¿Prabhu es el ser compasivo, sabio, humilde y guía? No. Como esta primera parte que habíamos hablado en la clase pasada, ¿cómo la podemos aplicar a nuestra vida cotidiana? ¿Qué quiere decir esta primera parte? Prabhu, podría ser Pues, la comprensión de qué tipo de personas me rodean en el campo de batalla de mi vida, por qué escogí estar con ellos. eso, por ahí va. ¿Los tienes todos, madre? Podría ser también que reconoce su sentir y hay valentía en esa parte de reconocer lo que vive y siente. Por ahí Y va, también. y que todo sucede Eran por 3, 4 algo. puntos. Eran 3, 4 puntos. Entonces uno era eso, reconocer los aliados, ¿no? O sea, primero uno llega al campo de batalla y tiene que ver quiénes son las personas que están a favor de uno, ¿no? En esa lucha. Entonces buscar la asociación o la compañía, buscar los aliados, los guerreros que me pueden ayudar a ganar la guerra, ¿no? Eso significaba estar abierto, eh, con los ojos abiertos a ver en mi vida, mi familia, mis amigos, los vecinos, qué personas son favorables, ¿no? Para ese proceso. Habíamos visto el ejemplo que tanto Arjuna como Duryodhana habían buscado a Krishna para que fuese su aliado, pero cada uno tenía un interés distinto. Duryodhana quería el ejército, quería el poder, y Arjuna quería nada más la compañía de Krishna, ¿no? Incluso Krishna había dicho que no iba a luchar en la guerra. Entonces, eh, bueno, eso. Y el otro es exactamente también, ¿no? Reconocer eh, los sentimientos y es lo que muestra Arjuna. Arjuna se muestra eh, dolido, se muestra angustiado eh, ante, ante tener que enfrentarse en la lucha. Había otro punto más, ¿quién lo recuerda? Esos puntos son importantes que los recuerden y que los practiquen. De hecho, les había dicho que, que lo aplicaran, ¿no? En el día a día, que observaran en su familia, en su alrededor, qué personas eran favorables. Lo otro es también que pudieran reconocer sus emociones, sus sentires, porque Arjuna, él justifica o argumenta su posición y lo hace con argumentos válidos. ¿Cuál es el argumento principal válido? Entonces repetimos, es que él está utilizando el conocimiento de los sabios, ¿sí? Eso es la base, eso es eh, como apoyarse en una piedra, pero aún así, aunque está apoyado en una piedra, o sea, en algo inamovible, tiene un buen argumento, el argumento es inválido. ¿Por qué? Por su sentir, porque él no se siente satisfecho con esa respuesta que está dando. Si él hubiese dado ese argumento, si él dice, no, Krishna, no voy a luchar porque los sabios dicen que no hay que luchar, que no hay que destruir la tradición familiar y está convencido de eso, entonces Arjuna no hubiese tenido que enfrentarse en el campo de batalla, pero él justifica su deseo de no luchar, pero se siente angustiado, se siente temeroso, se siente eh, triste, ¿no? No se siente satisfecho ni con el conocimiento ni la respuesta que tiene. Entonces se prosigue al siguiente punto, ¿cuál es?
La humildad. Eso, ser humilde, ¿no? Entonces cuando Arjuna, ¿quién dio esta respuesta, por favor? Dina Yo. Tarini. La Madre Yo. Dina. Súper. Entonces, sí, la humildad. ¿Por qué? Porque Arjuna dice, bueno, no sé qué hacer. Ya no me las sé todas. Tengo el conocimiento, pero no me las sé todas. Soy el gran príncipe, el gran guerrero, ¿no? Pero no sé qué hacer ante esta circunstancia. Entonces se vuelve humilde. ¿Y qué hace? Cuarto punto Se, final de esta parte. se vuelve maestro. Dice, vuélvete mi maestro. Busca un guía Entonces, que lo apoye. Eso, muy bien, muy bien. Busca un guía, busca la guía, busca alguien que sabe, alguien que está estable, alguien que no tiene dudas, alguien que no tiene, ¿cómo se dice? No tiene esos sentimientos eh, de tristeza, de aflicción, de sufrimiento que él está experimentando. Y eso es algo lógico, ¿no? Uno no va a buscar consuelo en una tristeza con alguien que también está triste y deprimido, ¿no? Sí, uno tiene que buscar a alguien que esté establecido en una plataforma superior aún. Ah, entonces ahí están los 4 puntos. ¿Alguien me los puede repetir puntualmente? Por favor. Y reconocer a los aliados y la asociación, reconocer los sentimientos, la humildad y la búsqueda de un guía o de un maestro. Muy bien, excelente. Dándavas, Sí, claro, usted nos ha dicho en la clase anterior que debemos ser por naturaleza compasivos y esto nos lleva a la búsqueda del segundo, que sería el conocimiento. Pero a veces este conocimiento no nos sentimos satisfechos, ¿sí? Y decimos, Krishna, tú eres mi amigo. Y en este momento, pues, nos volvemos humildes. Y a través de la humildad, pues, sentimos la necesidad de un guía o un maestro. Serían esos muy los bien. Excelente, perfecto. Muy bien, entonces por favor todos ténganlo ahí anotado y traten de ponerlo en práctica en su vida cotidiana. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Imagínense que ustedes van para su casa, pero vienen de un lugar lejano y se quedan varados en la montaña, ¿no? Entonces, ¿qué se va a hacer? ¿Qué se experimenta? ¿Qué pasa? Lo primero es que, no sé, angustia, ¿no? Dios mío, ¿ahora qué hago? Estoy aquí. Después, ¿qué? ¿Quién me ayuda? Empezamos a buscar una solución. Claro, hay que buscar quién me... Reconocemos el entorno aliados. primero. O sea, reconocemos el entorno para ver quién nos puede ayudar. Exacto, ¿no? Hay alguna estación de gasolina cerca, alguna casa, ¿no? Alguien, algún carro, ahí pido que alguien pare, ¿no? Buscar aliados, alguien que me pueda ayudar. Luego, Conectarme con los aliados, con algún aliado. Me conecto, les llamo. Reconocer que no nos las sabemos todas y que de pronto hay esas otras personas que nos puedan dar otra salida a ese momento. claro, muy bien. Y después, ¿qué hacemos? Pues Pedimos humildemente imagínense que que nos llega ayuden. eso, ¿no? Oramos. Tenemos que pedir humildemente la ayuda, porque Claro. también yo puedo decir, uy, mira, el que me paró es el vecino ese que me mira mal, ¿no? El que me paró es un pobretón, el que me paró es un carmi, el que me paró es un, qué sé yo, ¿no?
Entonces, ser humilde. La ayuda puede llegar en realidad de cualquier parte. Y al final, el último benefactor es Dios. ¿Sí? Entonces, uno debe ser humilde, no es que va a decir la ayuda de este la acepto y la ayuda de este no la acepto. Bueno, eso es aplicable bajo tiempo, lugar y circunstancia, pero se verá más adelante. El punto es que ahí toca ser humilde y decir, bueno, está bien, acepto. Y entonces después esta persona se vuelve como el maestro, ¿no? O el guardián, porque le va a decir, bueno, mire, aquí entonces usted tiene que prender el motor, yo le voy a echar aquí la gasolina o cualquier cosa, ¿no? La persona va a instruir o lo va a jalar, ¿no? El maestro también tiene esa función de jalar, de rescatar cuando uno está atascado, brindando el conocimiento, o le da el celular, o le dice, yo conozco un amigo que es mecánico, o lo que sea, ¿no? Entonces esto se puede aplicar a diferentes aspectos de la vida, ¿no? Que si mi pareja me quedó mal, que si mis hijos no hicieron lo que debían hacer, que si en el trabajo tengo un momento incómodo, que tantas cosas, ¿no? ¿Alguien puede darme un ejemplo práctico? O podemos ir armándolo entre todos, pero poner un escenario. Para mí es importante esto porque el conocimiento está en el Bhagavad Gita, pero debemos aprender a aplicarlo en la vida cotidiana. Este es el Kshetra, el campo de batalla. La vida misma es el campo de batalla. Prabhu, Haribol, Sí, pienso que para llevar un proceso de vida espiritual, pienso que es una lucha interna contra nuestros deseos materiales y es muy difícil, pero el ejemplo lo tenemos ahí en ese proceso de hermandad que tiene Krishna con su amigo Arjuna. Y ese es el ejemplo a seguir. eso es muy bien. Muy buena conclusión, madre. Muchas gracias. Bravo, Sí, Haribol. sí, Yo te puedo dar un ejemplo de cómo aplicarlo. Por ejemplo, cuando vas manejando en tu vehículo y pinchas una llanta o se te descompone y estás varada en una calle muy transitada, al menos aquí en Guatemala, así es, y te bajas y no sabes qué hacer o tienes que luego pensar en dónde te quedaste, en qué sector, si es seguro, dónde está el carro o no. Luego las personas que están a tu alrededor te ofrecen ayuda y a veces somos muy soberbios y no queremos aceptar la ayuda de cualquier persona o está el miedo, ¿verdad? De que te pueden asaltar o te puede pasar cualquier otra cosa. Y aplicándolo a ese campo de batalla, pues Krishna somos todos, es cualquiera y la ayuda puede venir de la persona más sencilla y humilde, ¿verdad? Que te ayuden a empujar el vehículo y a orillarte y luego pues ya vienen los otros recursos, la humildad de corazón y reconocer que no sabes cómo arreglar el carro y buscas alternativas para salir sí, de ese asunto. sí, así es. Bien, muchas gracias. Sí, entonces
bueno, eso es aplicable a muchas cosas en la vida, ¿no? Por ejemplo, a Ramanuja Prabhu, por favor. El micrófono. Su micrófono, por favor, Prabhu. El Bhagavad Gita en el capítulo 6 da un ejemplo muy bonito del carruaje que es nuestro cuerpo. O sea, la cuadriga es una representación de nuestro cuerpo físico. Los 5 caballos representan nuestros 5 sentidos. Las riendas simbolizan la mente. O sea, las riendas, o sea, quiere decir que la mente es la que controla los sentidos. Y las riendas de los caballos las lleva la inteligencia. Y entonces ahí atrás de la inteligencia se ve un pasajero. Y ese pasajero es el alma espiritual. Entonces, en esta ilustración, el alma no está haciendo nada. Ella solo está como subirse a un bus, a un automóvil, y el conductor va llevando el vehículo y ella iba, si quiere puede dormir, si quiere puede ver una película, si quiere puede escuchar música, etc. Pero en este caso el alma no está haciendo nada. Ella está siendo arrastrada por la inteligencia, por la mente, por los sentidos y por el carruaje, o sea, por el cuerpo. Entonces, mientras el alma esté dormida, y más o menos el alma estaba dormida, porque solo cuando uno está durmiendo no está haciendo nada. Entonces, por eso el señor Chaitanya dice, Jib Yago, despierta alma dormida. ¿Hasta cuándo vas a permanecer durmiendo bajo el regazo de la bruja Maya? El tiempo que gasta en esto lo está cubriendo. La oración de Goranga viene, pero ustedes siguen durmiendo. Entonces, a menos que el alma despierte, ella es inactiva. Así como cuando el cuerpo está durmiendo es inactivo, mientras el alma esté cubierta por maya, es inactiva, aunque ella sí produce reacciones con sus... El alma es eternamente activa, ya sea liberada o condicionada, pero cuando el alma está dormida espiritualmente, ella lo único que hace es soñar. Y así como en los sueños podemos tener muchas impresiones, buenas o malas, asimismo, mientras el alma esté cubierta por maya, va a estar soñando y durante los sueños va a tener muchas impresiones, a veces agradables y a veces desagradables, pero no deja de ser una pesadilla. Entonces, a lo que nos invita los maestros espirituales y el Señor Supremo mismo es a que utilicemos nuestro tiempo en el despertar de la conciencia y no tanto en dedicarle todo al cuerpo. La mayoría de las almas, debido a que están dormidas espiritualmente, le dedican todo al cuerpo y todos los planes son para el cuerpo y piensan en la vejez tener una buena fortuna, una buena facilidad económica. Si se casan, entonces su meta es educar a sus hijos, hacerlos profesionales. Y yo he visto a muchas personas así adultas y cuando llegan a concluir esa meta, se sienten más o menos como autorrealizados. Pero eso no significa nada para el alma.
la verdadera autorrealización es que debemos dedicarle más tiempo a la búsqueda espiritual que al cuidado del cuerpo, aunque ambas cosas son importantes, Ya, muchas porque gracias. el cuerpo es como nuestro vehículo y nosotros somos como los conductores y podemos conducir el vehículo de acuerdo a cómo aprendamos a conducirlo. No, y uno aprende a conducir el cuerpo realmente es refugiándose en Krishna, tal como Arjuna, cuando eligió a Krishna en vez del ejército, Krishna le dice: mi querido Arjuna, ¿y por qué me elegiste a mí y no a mi ejército? Entonces Arjuna responde muy tranquilamente, muy felizmente, dice: mi querido Krishna, porque habiéndote elegido a ti, no hay peligro de equivocarme. Entonces, cuando tenemos un buen guía, un buen orientador, uno debe confiar en él sin temor a equivocarse. Y de esa manera uno va a hacer todo lo que el maestro le diga y uno así va a avanzar espiritualmente. Gracias, Prabhus y madres. Muchas gracias. Así es. Justo ese ejemplo también lo mencionamos la clase pasada y más o menos por ahí vamos a encaminar la clase de hoy. Muchas gracias, Prabhu. Gracias a Muy ustedes. acertado. Entonces, así es. Entonces, bueno, ahí van las preguntas. La siguiente pregunta era esta que ya comentó el Prabhu Ramanuja. Entonces, es bueno tener ahí consciente el ejemplo del carruaje, ¿no? Los caballos, los 5 sentidos, las riendas, la mente, el conductor, la inteligencia, el coche, el cuerpo y la entidad viviente que es transportada. Sin embargo, la entidad viviente, aunque aparentemente permanece inactiva, como explicaba el Prabhu, la entidad viviente es la que pone el rumbo, es la que le dice al cochero: vamos para tal lado, ¿no? Entonces eso es muy importante, porque acorde a eso nos estamos moviendo, como él mismo explicaba. Hay personas que ponen como sentido, meta de la vida, tener una buena vejez, ¿no? Una buena pensión o sacar a los hijos adelante, una cosa así. Entonces utilizan su sentido, su mente, su inteligencia para eso. Entonces, a lo largo del curso, pues también la idea es que nos planteemos a dónde queremos ir. Muy bien. Simplemente para cerrar con el tema que estábamos, quiero poner un ejemplo más, simplemente para que quede más claro y que ustedes ojalá lo puedan aplicar en su vida cotidiana. Para mí esto es importante. Por ejemplo, una persona, una mamá, una ama de casa, tiene una reunión por la tarde y entonces toda la casa está desordenada y toca alistar. Ahí está planteado el problema. Entonces, lo primero que hace es darse cuenta: bueno, todo está desordenado. Entonces, busca respuesta en sí misma y dice: no alcanzo yo a limpiar todo esto por mí misma, no me va a dar tiempo. Se siente todavía preocupada, entonces busca aliados, entonces llama a los hijos. Dice: bueno, mis niños, hoy tocó día de limpieza, de organizar. Entonces ahí tiene los aliados. Pero sabe que los hijos, aunque les pida que le ayuden 3 horas, si acaso van a ayudar hora y media. Entonces conoce a los aliados. Eso es importante. No todos los aliados van a estar ahí. Puede ser que algún hijo se dedique las 2 horas, puede ser que otra hora y media. Ella sabe que cuenta con cada hijo. Ella sabe que a uno de los hijos no le gusta lavar el baño. Entonces ella dice: bueno, yo lavo el baño, usted limpia la cocina y usted limpia la sala. ¿Sí? Entonces ahí, eso es conocimiento. Y entonces se ponen a la tarea. Pero resulta todavía hay un problema. Ella sabe que uno de los invitados que viene tiene un problema con el gluten. Tiene que comer gluten free. Entonces ella empieza con la cocinada, todo, y dice: uy, Dios, ¿y ahora qué hago? No sé qué hacer.
Entonces, dice, bueno, me tocará aceptar que no sé. Yo no sé cómo se le cocina a una persona así, ¿no? Se vuelve humilde, yo no sé, acepta su condición y entonces llama a la persona o llama a alguien que la conoce o a alguien más. Y dice, mire, tengo una persona que es alérgica al gluten, ¿cómo le puedo cocinar? Entonces ya ahí le dan las instrucciones, las recetas y salió adelante. Ah. Entonces este es solo un ejemplo, pero es un ejemplo que puede ocurrir en la vida cotidiana, ¿sí? Entonces esa es la idea, que a partir de estos puntos que Krishna y Arjuna nos muestran en el Bhagavad Gita, nosotros podamos aplicarlos a la vida cotidiana. Muy bien. Terminamos esta Dandavas, parte de la Prausito. Sí, Dandavas, por ejemplo, o sea, si usted me lo permite, yo podría igual comentar un ejemplo, ¿no? Que generalmente me pasa muchas veces, ¿sí? Con mis niñas, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo algún tipo de problemas con mis hijas, con mis niñas, entonces yo ahora estoy pensando, bueno, este es el campo de batalla, ¿sí? Que nos están hablando. Entonces, así es. ahora lo que primero trato es de reconocer cuál es el origen del problema. Pero en muchas ocasiones, pues en muchas veces, yo no puedo solucionar determinado problema con mis niñas. Entonces, busco aliados. Y por misericordia de Krishna, pues mis aliados son mi madre y mi hermana mayor. Entonces yo les cuento, ¿sí? O sea, les cuento el problema sinceramente, ¿sí? Les cuento el problema sinceramente como se ha dado. Y a la vez, pues humildemente, le pido a mi madre, ¿sí? Que una vez más ella sea mi guía, ¿sí? Para poder salir victoriosos, pero no solamente yo, sino victoriosos todos los que estamos implicados en este campo de batalla diario. Exacto. ¿Sí? Entonces, ahora yo últimamente intento pensar así, ¿sí? O sea, tratando de seguir estos cuatro principios o 4 pasos que usted nos ha comentado. Y sí, o sea, para mí es esto como muy real, ¿no? Que se lo puede practicar, por ejemplo, en este caso, ¿no? Con mis hijas y en todos los casos. Ujú. Así es, muchas gracias. Así es. En ese caso, tu mamá vendría siendo más que un aliado, vendría siendo la guía, ¿no? Si es la que te da los consejos y te dice cómo actuar, es el maestro. Los aliados vendrían siendo, por ejemplo, tu otra hija que ayuda para que el problema con la otra hija sea favorable, ¿no? Como por decir, yo no sé cuál es el problema, pero por ejemplo, si le dices a una de las niñas, mire, su hermanita ahorita está bajo estas circunstancias, entonces tratemos de motivarla, tratemos de que se sienta bien, no le pongamos problema cuando, no le pongamos cuidado cuando se enoja, cosas así, por ejemplo. Entonces eso es un aliado. El que da las instrucciones es el maestro, como para Claro, aclararlo ahí. Muchas gracias, claro, madre, así es. claro, pero igual, o sea, en este caso vendría a ser, por ejemplo, mi madre vendría a ser tanto mi aliada, mi madre y mi hermana, como a la vez mi madre terminaría siendo igual mi guía. Ah, súper, excelente, eso también puede ocurrir, así es. Muy bien. Entonces, muchas gracias. Espero que haya quedado más claro y que lo puedan aplicar a su vida. Cuando se reconozcan en alguno de los puntos, pues ya saben cuál es el punto que sigue, ¿no? Si están en la angustia, bueno, ya saben qué es. Si ya se analizaron, etc. Muy bien. Entonces, continuando, en el verso 11 del capítulo 2 del Bhagavad Gita, Krishna dice, Sri Bhagavamu Vacha Akshuyam Anosyatvam Pragyam Batascham Bhashyashe Katashum Akatascha Anusochani Pandita. La Suprema Personalidad de Dios dijo. Mientras hablas con palabras cultas, te lamentas por lo que no es digno de lamentarse. Aquellos que son sabios no se lamentan ni por los vivos ni por los muertos. Entonces, aquí vamos a ir expandiendo este
este concepto de la mente, la inteligencia, los sentidos. Ustedes también han estado estudiando con el Prabhu Chaitanya las modalidades de la naturaleza material, que también es algo muy práctico, ¿no? Uno poder localizarse en qué modalidad se encuentra bajo ciertas circunstancias, pero esas modalidades van a ir acorde a nuestro actuar y nuestro pensar. Entonces, Krishna continúa diciendo, Matrash Pashashtu Kaunteya Shitoshna Shuka Dukadaha Agamapaino Nityam Stam Stitikshwa Savarata. Oh hijo de Kunti, la aparición de la felicidad y de la aflicción y su desaparición a su debido tiempo. Esto es el mismo capítulo 2, verso 14. La aparición de la felicidad y la aflicción y su desaparición a su debido tiempo son como la aparición y desaparición de las estaciones del invierno y del verano. Todo ello tiene su origen en la percepción de los sentidos y, o vástago de Bharata, uno debe aprender a tolerarlo sin perturbarse. Este verso lo que nos está diciendo, Krishna lo que nos está diciendo, es que por el simple hecho de encontrarnos en esta existencia, en este campo de batalla, van a haber días o momentos en los que vamos ganando la guerra, nos sentimos contentos, y hay otros días en los que vamos a ir perdiendo y vamos a estar tristes. Pero esto es muy cambiante, muy relativo. Eso es como el clima. Krishna lo compara con el tiempo climático. A veces llueve y a veces hace sol. Entonces uno podría decir, si hace sol estoy feliz, si llueve me lamento, estoy triste. Pero, ¿qué termina diciendo Krishna? Todo ello viene a partir de la percepción de los sentidos. Y uno debe aprender a tolerarlo sin perturbarse. ¿Qué quiere decir? Que viene a partir de los sentidos, que alguien de ustedes me podría decir, pero la verdad es que a mí me gusta más la lluvia. Entonces cuando hay lluvia yo me siento feliz. Cuando hace sol, cuando hace calor, a mí me sofoca y no me gusta. Me siento triste. ¿Sí? Eso quiere decir la percepción de los sentidos. Alguien puede llegar, entonces ustedes imagínense, van caminando por la calle y inadvertidamente alguien les da una palmada en la espalda. Entonces ustedes miran, inmediatamente es la reacción. Ay, es mi familia, mi amigo. Entonces se pone feliz. Pero si un extraño, la misma palmada, la misma fuerza, el mismo lugar, les da una palmada, ¿qué pasó aquí? ¿Qué le pasa? ¿Qué quiere? Se pone uno a la defensiva. La misma palmada, misma fuerza, todo igual. ¿Qué cambió? La percepción. Y en base a qué cambió la percepción, a la relación, en este caso, ¿no? Por ejemplo, una persona la ponen a leer, dicen, bueno, lea el Bhagavad Gita. Uy, no, pero ese libro es muy grande. Pero alguien que es lector de toda la vida dice, está bien, es un libro pequeño, o está a la medida, ¿no? Entonces, ¿de qué va a depender incluso la forma en la que nosotros percibimos las cosas, la forma en la que la realidad de nuestro propio mundo, la realidad de nuestro entorno, se crea a partir de la percepción que nosotros tenemos? Es más, ustedes pueden conocer a alguien y decir, uy, esta persona tiene una energía desagradable. Y el amigo de ustedes dice, ay, pero es súper simpático, a mí me cayó súper bien. La persona es la misma. ¿Cuál es la diferencia? La percepción. ¿Y qué son los sentidos en sí? Nosotros relacionamos los sentidos con los órganos del cuerpo. Entonces tenemos ojos, pero los ojos no ven. Los ojos no son los que ven. Por eso los ojos de los cadáveres no ven. ¿Sí? Es un muerto, el muerto no puede ver. Tiene ojos, pero no puede ver. Porque el que ve no es el ojo. El ojo simplemente recibe la luz que es reflejada de los objetos. Incluso si no hay luz, no vemos, ¿no? Entonces simplemente entra a nuestros ojos esa información, esa luz reflejada. Esa información se conecta, digamos, va al cerebro, genera impulsos químicos, electroquímicos, pero aún así el cerebro tampoco ve.
Y entonces ahí se entra a un plano sutil, un cuerpo sutil. A través de los ojos y a través de esos impulsos obtenemos la visión. Ese sería el sentido. Entonces tenemos el órgano, que es el ojo, el sentido, que es la visión, pero esa conexión entre el órgano y el sentido se da a través de la mente. ¿Sí? Entonces, el carruaje es el cuerpo, el caballo es el ojo, y lo que conecta al caballo con la inteligencia es la mente. Entonces, a través de la mente observamos. Ahora, nosotros le vamos a dar un adjetivo a eso que estamos observando. Bonito, feo, bueno, malo, grande, pequeño. Ese adjetivo, ¿quién lo da? La inteligencia. Y esa inteligencia, ¿en base a qué? Define el adjetivo que le va a dar al objeto, en base a las diferentes memorias que tiene. ¿Alguien de aquí sabe de computación? Somos expertas. Yo este ejemplo lo doy comparando con un computador, porque en el computador hay diferentes memorias. Hay una memoria rápida que se llama memoria caché. Entonces, esa es una memoria volátil, ¿sí? Es una memoria que dura poquito. Es como cuando ahorita yo estoy hablando y ustedes acaban de recordar las últimas 5 palabras que dije. Eso es memoria volátil, la memoria a corto plazo, como le llaman. Después está la memoria RAM. La memoria RAM se mantiene, digamos, activa mientras que el dispositivo esté prendido. O sea, son los recuerdos conscientes. Esa capacidad que nosotros tenemos de recordar ciertos acontecimientos de nuestra vida, de nuestra infancia, de lo que comimos ayer, etcétera, ¿no? Pero hay otra memoria que viene a ser como el disco duro, la memoria estática, que ahí es donde se van grabando todas las experiencias, de manera consciente e inconsciente. Entonces, cuando la inteligencia va a decidir algo, lo que hace es extraer de las diferentes memorias la información. Y entonces dice, esto es bueno, esto es malo, esto es pequeño, esto es bonito. Entonces nos damos cuenta que los objetivos los ponemos a partir de nuestras propias experiencias, ¿sí? Así es como va funcionando la inteligencia. Entonces, bueno, eso Krishna también lo explica. Entonces, lo que quiero cerrar en este punto es la percepción. La percepción va a definir realmente si algo es agradable o desagradable. El objeto en sí mismo no. Las cosas en sí mismas no. Es nuestra percepción. ¿Y qué es lo que nos dice Krishna? Debes aprender a tolerarlo. O sea, Krishna está diciendo todo el mundo va a tener percepción. La percepción es imposible eliminarla. Porque todos tenemos inteligencia y todos tenemos memorias distintas. Entonces eso va a estar allí. Pero tienes que aprender a tolerarlo. ¿Por qué? Porque no puedes cambiar el entorno. Por eso él pone el ejemplo del clima. Tú no puedes hacer que llueva ni que deje de llover. No puedes hacer que haga sol ni que deje de hacer sol. Entonces, ¿qué es lo único que nos toca hacer? Es aceptarlo, tolerarlo. Pero Krishna continúa. Krishna dice en el verso 15, la persona que no se perturba ante la felicidad ni la aflicción y permanece estable en medio de ambas, es sin duda merecedora de la liberación. Entonces, cuando uno ha aprendido a tolerar su propia percepción, de acuerdo al entorno que no es controlable por uno mismo, y uno se encuentra en un estado medio, eso es paz.
Ese es un estado de paz. Si llueve, bueno. Hace frío, bueno. Hace calor, bueno. Está bien. Eso es paz. Entonces Krishna dice, es merecedor de la liberación. Y claro, hasta cierto punto esa persona ya está liberada. ¿Por qué? Porque ya no está ni sufriendo, ni estar contento por los cambios temporales del agente externo. O sea, está liberado de la alegría y de la aflicción. Está liberado de eso, no está atado, no lo está jalando nada más. Está estable allí, en que haga frío, haga calor, estoy bien. Eso es liberación. Y eso es muy importante a la hora de practicar sadhana, a la hora de practicar cualquier cosa. Miren, si un deportista quiere ser exitoso, haga frío, llueva o haga calor, tiene que ir a entrenar, ¿cierto? Ustedes mismos, si tienen que ir al trabajo, llueva o haga calor, tienen que ir al trabajo. Entonces, de la misma manera, si nosotros queremos progresar en nuestra vida espiritual, llueva, haga frío o haga calor, tenemos que ir a practicar vida espiritual. No es que, uy, Dios mío, yo normalmente me levanto temprano para ir a hacer la oración, pero hoy está haciendo mucho frío y me quedo aquí en la camita. Esto no es compromiso, ¿no? Si el deportista dice, uy, hoy está haciendo mucho frío y no voy a ir a entrenar, pues no puede esperar que va a ganar, ¿no? Si uno dice, hoy está haciendo mucho frío, no voy a ir al trabajo, si le va bien, simplemente le perdonan la falta, pero después lo echan, ¿no? Entonces, igual las personas casadas no pueden decir, hoy no voy a ir a trabajar, este mes me voy a dar relax. No tienen una familia que mantener. Hay otros que están dependiendo de ellos, ¿no? Mi papá siempre me decía, uno puede tener vacaciones del trabajo, pero nunca hay vacaciones de la responsabilidad familiar, ¿no? Porque hasta si van de paseo, tiene que igual cocinar para los otros miembros, tiene que contratar hotel, tiene que muchas cosas, ¿no? Igual ahí está trabajando. La vida espiritual debe ser igual, un compromiso completo. Muy bien. Entonces, continuando más o menos esa línea, nos tenemos que establecer en el conocimiento. Si uno no se mantiene estable entre la alegría y la aflicción, entonces cae en la complacencia de los sentidos. Entonces, ¿por qué se pone el ejemplo de los caballos? Porque los caballos, si no están bien guiados, se desbocan. Y son 5 caballos. Entonces, cada caballo va a marcar una dirección distinta para el carruaje. Entonces, si decimos que los caballos son los sentidos, si aceptamos si pensamos en los caballos como los sentidos, entonces el caballo del olfato se va a ir hacia donde huele rico, ¿no? El de la escucha se va a ir hacia donde se escucha algo agradable. El de la lengua se va a ir a donde algo que sabe rico. Imagínese esto, imagínese un carruaje donde cada caballo va para un lugar distinto, hacia dónde va el carruaje. Y eso es lo que normalmente pasa. Krishna explica, eso lo vamos a leer más adelante, que lo primero, vamos a imaginarnos una pirámide, si pueden dibujarla, genial. Lo primero, o la base, es los objetos de los sentidos. Los objetos de los sentidos se refiere al mundo material, se refiere a todo lo que es percibible, ¿no? La silla, la casa, el carro, el cuerpo. Ese es el objeto de los sentidos. Por encima, en eslabón que continúa en la pirámide, está
la mente, que es la que conecta a esos objetos de los sentidos con la inteligencia. Entonces, por encima de la mente está la inteligencia. Por encima de la inteligencia está el ego. El ego es aquello que me identifica, es aquello que me da una identidad. Y por encima de ese ego, ya en la punta, lo último de la pirámide, es el ser. Por ahora no vamos a ponerle nombre, simplemente el ser. ¿Sí? O sea, por así decirlo, el tripulante de la carroza. Entonces, si es una pirámide, lo lógico es que desde la punta, el ser, debido a su identificación, va a utilizar su inteligencia para, a partir de la mente, controlar sus sentidos. Creo que ahí faltó ese eslabón, disculpen. Después de hacia abajo sería el ser, el ego, la inteligencia, la mente, los sentidos. O lo pueden poner en el mismo eslabón de la mente, porque en realidad van ligados. Los sentidos y después los objetos de los sentidos, o sea, el mundo material. Entonces el ser, a través de esta manera, interactúa con los objetos de los sentidos y los utiliza. Sin embargo, lo que vemos actualmente es que esta pirámide está al revés. Arriba están los objetos de los sentidos y el ser está abajo. ¿Qué quiere decir? Que en lugar de nosotros utilizar las cosas, en lugar de que el ser utilice las cosas para su beneficio, el ser está trabajando para los objetos de los sentidos. ¿Sí? Entonces el ser está trabajando para la casa. El ser está trabajando para el carro. El ser está trabajando para el cuerpo, para objetos muertos. La entidad viviente, aquel ser que tiene vida, está trabajando para cosas muertas, inertes, en lugar de ser al revés, es como lo plantea Krishna. Las cosas muertas tienen que utilizarse para el ser vivo, para la entidad viviente. Entonces, en lugar de ser la inteligencia o en lugar de ser el ser el que tiene el control, el que pone la dirección, en realidad cada uno de los sentidos está yendo por su lado. Cada quien está haciendo lo que quiera y vamos de un lado para otro como loquitos, comiendo, durmiendo, teniendo vida sexual descontrolada, alimentando nuestro orgullo y trabajando para cosas. Y así la vida se pierde, ¿no? Los caballos en algún momento se mueren también. Entonces Krishna dice en el verso 44 del capítulo 5, creo, 6, dice, en la mente aquellos que están demasiado apegados al goce de los sentidos y a la opulencia material, que están confundidos por esas cosas, no presentan la determinación resuelta para prestar servicio devocional al Supremo. Los Vedas tratan principalmente de las tres modalidades de la naturaleza material. Ese es el otro tema que ustedes están viendo. Vuélvete trascendental a todas ellas. Libérate de las dualidades. ¿Qué capítulo dijo? ¿Perdón? Disculpe, ¿qué capítulo dijo y qué verso es lo que está leyéndolo? Sí, es el verso 44 del capítulo, ya le digo. Ya le digo. Verso 44 y 45 del capítulo 2. Resumen del contenido del Gita.
Entonces, seguimos. Dice así. En el verso 45. Los Vedas tratan principalmente de las tres modalidades de la naturaleza material. O Arjuna, vuélvete trascendental a todas ellas. Libérate de todas las dualidades y de todas las ansiedades que proceden del anhelo de ganancia y seguridad. Establécete en el ser. Entonces esas son las dos cosas que nos están constantemente moviendo. La ganancia y la seguridad. Los que son menos ambiciosos solo buscan la seguridad. Pero ahí igual hay dependencia del mundo externo. ¿Qué necesito para tener más o qué necesito para tener seguridad? Entonces, de esa manera, las personas se condicionan a actuar de la manera adecuada. Me doy a explicar. Por ejemplo, algo práctico, una persona, si no es una persona controlada, equilibrada, no vamos a juzgar a nadie, aquí no se trata de juzgar a nadie, pero es juzgar el hecho en sí mismo. Una persona puede estar casada, ¿sí? Pero debido a que tiene los sentidos descontrolados, los caballos de su carroza están descontrolados, se le presenta la oportunidad de disfrutar del cuerpo de alguien más que no es su pareja, entonces comete infidelidad, ¿sí? En sí mismo, claro, ahí uno puede hacer toda una temática, que es infiel, que no sé qué. Yo no voy a juzgar la persona, pero el hecho en sí mismo es lógico que se dé. ¿Por qué? Porque es una persona que tiene sus caballos descontrolados, tiene una mente que no está atada a una inteligencia saludable, ¿sí? Entonces, esta persona más bien va a usar la inteligencia para ser infiel sin que lo pillen, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre cuando estamos corriendo detrás de complacer a los caballos, detrás de complacer los sentidos. Otro ejemplo, tal vez menos trágico, es el hecho que alguien está comiendo y sabe que no debe comer dulces y aún así se los come. ¿Por qué? Porque tiene los sentidos descontrolados. Entonces eso es poner la pirámide al revés. Está trabajando todo el fin de semana para ir a emborracharse el fin de semana. Está trabajando, utilizando su tiempo y su energía, trabajando para la cerveza. Y entonces eso Krishna lo explica. Esto sería el verso 62 del mismo capítulo. Dice, al contemplar los objetos de los sentidos, en la persona se desarrolla el apego a ellos. De ese apego nace la lujuria y de la lujuria surge la ira. Entonces, ahí Krishna está explicando cómo se va dando ese proceso. Lo primero es los objetos de los sentidos. Si uno observa mucho, constantemente los objetos de los sentidos, va a generar apego y de ese apego se genera un deseo. Por ejemplo, si ustedes van por la calle y ven un vestido muy lindo y se quedan mirándolo y mirando, después de tanto verlo, la van a querer. Dice, uy, ahora yo lo quiero para mí. Así surge el deseo. Esa es la lujuria. Entonces Krishna explica en los versos anteriores. En el verso 57. En el verso 56.
Habíamos dicho que debemos mantener la mente estable, ¿no? Ni yéndonos por la alegría, ni yéndonos por la aflicción. Entonces Krishna dice en el 56, aquel cuya mente no se perturba ni siquiera en medio de las 3 clases de sufrimientos, ni se alboroza en los momentos de felicidad, y que está libre de apego, temor e ira, se dice que es un sabio de mente estable. ¿Saben cuáles son las 3 clases de sufrimiento, no? El sufrimiento por entidades vivientes. Yes. O sea, un Las mosquito me flechas. picó, un perro me mordió, el vecino me gritó, mis hijos no me hacen caso, lo que sea. Eso es sufrimiento por seres vivientes. El segundo tipo de sufrimiento es por la naturaleza, porque llueve, hace calor, hace frío, hay un terremoto, un tsunami, lo que sea. Y el tercero es por el cuerpo, porque el cuerpo se enferma y se envejece. Entonces ya no tenemos la misma capacidad, ya no tenemos tanta habilidad para esto, lo otro. Entonces esos son los 3 clases de sufrimiento. Entonces Krishna está diciendo, no es solamente, en primera instancia es no sentirse ni alegre ni feliz, sino tener una mente estable ante los acontecimientos, ante lo que nos ocurre, ¿no? Porque eso es dependiente de la percepción. Y dice que esa persona es digna de la liberación. Y dice, aún así, aquella persona que ni siquiera se perturba por estas 3 clases de sufrimiento, o sea, que no se perturba ni por el cuerpo, ni por las entidades vivientes, ni por el estado de la naturaleza, que no se alboroza en alegría, que no está, que le dicen palabras bonitas y de una vez está, ay, qué bueno, y dice, ay, no, mi ego, ay, que me siento tan bien. No, el que se mantiene estable, libre de apego, o sea, que las cosas pueden ir y venir. Esta persona sabe, ahora me llegó algo positivo, me llegó harto dinero, está bien, ¿m? Pero también se puede ir, ¿m? Y está dispuesto también a dar, ¿ya? No es avaro, ¿ya? Porque no está pegado, como Maharaj Pariksit. Maharaj Pariksit, que es el nieto de Arjuna, cuando le dijeron se va a morir en 7 días, él no estaba pensando, uy, mi reino, y entonces ahora voy a traer mi ejército y voy a buscar a otros sabios para que me protejan. Y no hizo nada, no estaba pegado. Simplemente, ok, es mi oportunidad para avanzar espiritualmente. Entonces, está libre de apego, de temor y de ira. Normalmente está temeroso de que me quiten, de que se me va, de que ya no lo tengo. Por eso viene ligado al apego. El temor surge en ya no voy a tener lo que ahora tengo. Y la ira, porque la ira es el estado de defensa, ¿no? Entonces, una persona que logra ese estado, Krishna dice, es un sabio de mente estable. Dice, en el mundo material, a que no lo afecta ningún bien o mal que pueda obtener, y que ni lo alaba ni lo desprecia, tiene firmemente su posición en el conocimiento perfecto. Repito, en el mundo material, aquel que no lo afecta ningún bien o mal que pueda obtener y que ni lo alaba ni lo desprecia, tiene firmemente en su posición el conocimiento perfecto. Aquel que tiene conocimiento perfecto no lo afecta ni lo que es aparentemente bueno ni lo que es aparentemente malo. Entonces otra vez, me llegó un dinero, es aparentemente bueno. Me lo quitaron, es aparentemente malo. La persona que tiene conocimiento perfecto no se perturba por esto. Aquella persona que es capaz de apartar los sentidos de los objetos de los sentidos, tal como una tortuga guarda las extremidades dentro del caparazón, tiene firmemente en su posesión el conocimiento perfecto. Aquí Krishna dice otra vez, ¿quién tiene el conocimiento perfecto? Entonces acabábamos de decir que aquella persona que observa mucho el vestido y le gusta y de tanto verlo se apega y ahora lo quiere, eso es la lujuria. Esta persona puede superar eso si tiene la capacidad de la tortuga al retraer los sentidos del objeto de los sentidos. O sea, yo sé que
Si veo mucho este vestido, lo voy a querer, entonces simplemente no lo veo. Aunque me gusta, no lo veo. ¿Ah? Eso es lo que está diciendo Krishna. Tener esa capacidad, esa determinación, esa fuerza para retraer los sentidos de los objetos de los sentidos. En el verso 59 dice, al alma encarnada se la puede alejar del disfrute de los sentidos, aunque el gusto por los objetos de los sentidos aún quede en ella. Pero al experimentar un gusto superior y dejar por ello semejantes ocupaciones, su conciencia queda fija. Entonces Krishna aquí está diciendo, hay dos, o sea, una persona puede saber que quiere el vestido, pero simplemente lo retrae, ¿no? O sea, ya no lo mira más para no desearlo más, pero aún así lo quiere, ¿no? Sabe que si lo ve, lo va a desear. Entonces, Krishna dice, esa persona, aunque logre retraer sus sentidos, aún así puede desearlo, pero aquel que tiene un gusto superior, entonces ahora sí puede tener la mente fija, o sea, ya no lo perturba ni siquiera el pensamiento de tener el deseo sobre ese vestido. Poniendo un ejemplo, puede ser que el gusto superior es que ese dinero que pensaba o que podría utilizar para el vestido, lo va a invertir en un viaje a ver al maestro espiritual. Tiene un gusto superior, entonces dice, no, pues yo prefiero ir a ver a mi maestro espiritual a comprarme el vestido. Entonces fácilmente se olvidó del vestido. ¿Sí? Eso es tener un gusto superior. Claro, en el proceso de la vida espiritual, mientras uno va progresando, también va siendo capaz de desarrollar ese gusto superior. Y aquel que es un yogi, que es un practicante, su gusto superior incluso va a ser la paz, va a ser la tranquilidad, va a ser el hecho de que no está corriendo aquí allá, mirando, observando, queriendo, deseando todo. Se siente también no tener ese afán, esa ansiedad. Entonces ahí Krishna está explicando. Dice en el siguiente verso 60, Arjuna, los sentidos son tan fuertes e impetuosos que incluso arrastran a la fuerza a la mente del hombre de buen juicio, que se esfuerza por controlarlos. Mírale que estoy diciendo. Dice Krishna, aunque yo te estoy diciendo esto, no es fácil. Esos caballos son caballos potentes, ¿no? Si el caballo quiere ir, el caballo del gusto quiere comer, aunque una persona esté intentando ahí jalar y mandar el caballo para el otro lado, dice Krishna, esa fuerza, ese caballo es tan fuerte que incluso puede terminar desbocándose y llevando al dueño del carro hasta esa complacencia, hasta el disfrute de ese sentido. Pero dice Krishna, aquel que restringe los sentidos, manteniéndolos totalmente bajo control y fija su conciencia en mí, es conocido como un hombre de inteligencia estable. Entonces dice Krishna que los sentidos, aunque sean fuertes y aunque lo controlen a uno, lo quieran llevar a donde no debe ir, uno debe mantenerlos controlados, esforzarse, ser fuerte y tener una meta fija. Si volvemos al punto, el carro, el coche, el carruaje, la cuadriga, te va a llevar a un punto. La cuadriga es un medio de transporte. Un medio de transporte te lleva del punto A al punto B. El cuerpo nos lleva del punto A al punto B. Si se quiere ver, de alguna manera, nos lleva de la vida a la muerte. El cuerpo. Pero en sí mismo, el cochero, la persona que va en el carro, en cualquier momento puede bajarse el carro, coger otro carro y seguir. El punto es, ¿cuál es el objetivo que estamos marcando?
Porque si tú vas del punto A al punto B, pero el caballo quiere ir a un punto C, si la inteligencia es estable, dice, no, yo voy al punto B y no me voy a mover de ahí, no importa esos caballos, no los voy a dejar. Eso es inteligencia estable. Eso quiere decir que el conductor del carro está fijo en una dirección. ¿Cuál es esa dirección? Entonces ahí Krishna está diciendo, poner la conciencia fija en. Muy bien. Después repetimos este verso. Al contemplar los objetos de los sentidos, en la persona se desarrolla el apego a ellos y de ese apego nace la lujuria y de la lujuria nace la ira. ¿Por qué? Porque cuando no logramos complacer los sentidos, nos enojamos, nos disgustamos, no nos gusta no poder satisfacer los deseos que tenemos. De la ira surge la ilusión completa y de la ilusión la confusión de la memoria. Cuando la memoria se confunde, se pierde la inteligencia y al perder la inteligencia uno cae de nuevo en el charco material. Entonces Krishna explica todo muy en detalle, ¿no? Eso es lo que le pasa a uno. Entonces otra vez volvemos al ejemplo. Está el objeto de los sentidos, es el vestido. Lo estamos observando. De observarlo, generamos apego por él. Entonces llega la lujuria, entonces ahora lo queremos. Ya no solamente estamos apegados a verlo, sino que ahora lo queremos. Si no podemos tener el vestido por X o Y razón, nos frustramos. La ira no siempre significa gritar. La ira significa también frustración. Estamos mal, no, yo quería ese vestido, ¿no? Entonces de eso también viene, Krishna dice, la ilusión. Entonces empieza la mente, empieza uno a pensar, es que no lo tengo porque no tengo suficiente plata, porque soy un pobretón, porque ese trabajo, no, ese es un trabajo malo, porque mi marido, mi pareja, lo que sea, mis papás no me dan plata, porque no me quieren, porque me explotan, y entonces empieza también, se confunde la memoria, ¿qué quiere decir? Entonces dice, porque la otra vez yo mismo intenté hacer eso y yo quería tal cosa y me negaron y ese sí se compró no sé qué y ese sí hizo tal cosa y, ¿no? Así es como va actuando. Y dice, y bueno, ya a partir de ahí se pierde la inteligencia, o sea, no es capaz de ver que en realidad, gracias a Dios tengo este trabajo, gracias a Dios existen personas que me apoyan, que me quieren, y no se da cuenta que en realidad el vestido era una tontería, ¿sí? Y de esa forma de perder la inteligencia, entonces dice, Krishna cae nuevamente en el charco de la existencia material. Y es algo interesante porque normalmente uno habla del océano de la existencia material. Uno habla del océano de la existencia material. Pero Krishna habla de un charco. Un pozo ahí sucio. Una porquería de nada, ¿no? De manera despectiva. Y dice Krishna, es 64, pero una persona que está libre de todo apego y aversión y que es capaz de controlar los sentidos por medio de principios que regulan la libertad, puede conseguir toda la misericordia del Señor. Repite, ¿no? La importancia de controlar los sentidos. Para aquel que se encuentra satisfecho de ese modo, dejan de existir las tres clases de sufrimiento de la existencia material. Con la conciencia así de satisfecha, la inteligencia de uno pronto queda bien establecida. Esto es otra cosa muy importante y muy buena. Uno dice, ¿cómo voy a evitar los tres clases de sufrimiento? Siempre van a haber temblores, frío, lluvia y calor. Siempre me van a criticar, me van a picar los mosquitos, me va a morder el perro. Siempre van a haber sufrimiento por el cuerpo, o sea, siempre uno se va a enfermar, se va a envejecer. Porque dice aquí Krishna que estos tres clases de sufrimiento desaparecen. Bueno, desaparecen porque justamente estábamos diciendo que la aparición temporal de la alegría y la aflicción son dependientes de la percepción de los sentidos.
Entonces una persona que ha controlado los sentidos, y ahí es donde se liga este punto, y que logra mantener una ecuanimidad, una mente estable, una visión clara, un objetivo claro, simplemente ya no sufre por las diferencias que puedan ocurrir a un nivel externo material. Porque el mundo que nosotros vivimos es el mundo que percibimos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, llueve. Ay, qué lindo, está lloviendo. Hace calor. Uy, qué lindo, está haciendo calor. No hay sufrimiento. No hay sufrimiento por la naturaleza. ¿Sí? Me estoy volviendo viejo. Qué lindo, estoy viviendo una nueva etapa de la vida. Me estoy enfermando. Bueno, qué bueno, me estoy purificando, estoy aprendiendo a ser más fuerte en otro contexto. Entonces, de esa manera la persona logra establecerse, mantenerse en un estado de mente regulado y por lo tanto, ¿cómo se dice? Se libera de ese tipo de sufrimiento. Muy bien, creo que ya estamos prontos a terminar la clase de hoy. Entonces, no sé si hasta este punto hay alguna pregunta, comentario. Mi intención es que, bueno, ahora hemos visto los versos, ¿no? Es Krishna mismo que está hablando. Es importante que intentemos este conocimiento también, ponerlo en práctica en nuestra vida. Entonces, si cada uno de nosotros sabe que tiene una tendencia específica a cometer acciones que no son favorables para su vida espiritual, su proceso personal, desarrollo, debe, pues, sabiendo cuál es el proceso en el que se dan las cosas, tener cuidado. Entonces, por ejemplo, si alguien tiene problemas de azúcar, mi humilde petición es, por favor, no vaya a la pastelería, no vaya a la heladería, no entre a la sección de dulces en el supermercado, porque de observar los objetos de los sentidos surge el apego y el deseo. Si alguien tiene un problema, mucha atracción por el sexo opuesto, entonces evite observar demasiado, ¿no? Demasiado contacto. Si alguien tiene, le gusta que lo reconozcan, que le digan cosas bonitas, agradables, entonces las cosas que haga trate de hacerlas en silencio, sin que nadie se entere, para que no se deje llevar ahí por ese impulso, ese deseo de ser reconocido, de la fama, ¿no? Y si alguien le gusta que le hagan caso, ser el controlador de la casa, del templo, de lo que sea, del trabajo, pues trata de mantener una mente estable, ¿no? Entienda que no puede ni controlar sus propios sentidos, como va a controlar los sentidos de los demás. Cada uno va en su propio carruaje en una dirección, y cada quien mirará cómo lleva sus caballos. Y para finalizar, entonces, 3 puntos que nos ayudan a, digamos, establecer esa inteligencia de manera adecuada. Son 3 puntos, son, como sabemos, la inteligencia es el cochero y la inteligencia está ligada a las memorias. Entonces, ¿qué debemos hacer? Es tratar de poner en nuestras memorias, en las 3 memorias, la memoria volátil, la memoria RAM y la memoria estática, la mayor cantidad de recuerdos favorables que vayan acorde al objetivo que queremos tener. Si ustedes tienen un objetivo, entonces lean cosas acerca del objetivo, escuchen cosas acerca del objetivo, relaciónense con personas que tienen ese mismo objetivo. Esas 3 cosas van a generar impresiones en nuestra memoria que van a incrementar nuestro deseo por ese objetivo y nos van a mantener estables en ese objetivo. Y ese objetivo pueden ser un objetivo grande, un objetivo general y varios específicos.
Por ejemplo, un objetivo específico puede ser, quiero controlar mi ira. Soy una persona explosiva, de carácter fuerte. ¿Cómo logro controlar? Entonces, relacionándose con personas calmadas, leyendo, escuchando cosas que me enseñen a mantenerme tranquilo y practicando. Y practicando significa que a veces me voy a enojar, voy a fallar, pero no importa. Me hago la terapia. No, yo tengo que estar más tranquilo bajo esta circunstancia, no debo actuar de esta manera. Y así con todas las cosas. Los malos hábitos que tenemos, las malas reacciones que tenemos, son generadas por nuestras memorias equivocadas. Entonces, trayendo buenas memorias, trayendo buenas impresiones, en sánscrito es samskaras, entonces podemos limpiar, establecer la inteligencia bien. Entonces es, por un lado, generando buenas impresiones y por el otro lado, evitando aquellas impresiones desfavorables, ¿no? O sea, no observar los objetos de los sentidos. ¿Alguna pregunta, comentario, opinión, corrección? Jai, Prabhu, reverencias, mi querido Madhava. Y entonces estas memorias que son los samskaras, son improntas que se graban y estos son el polvo que está en el espejo de mi corazón. Entonces el santo nombre es la gran medicina, ¿verdad? Sí, entonces para clases futuras se explicará a profundidad de esa manera, pero por ahí va la cosa, así es. Así es. Prabhu, tú decías que 3 puntos. Yo anoté, bueno, poner en las memorias, nuestras memorias, la mayor cantidad de recuerdos favorables para alcanzar el objetivo, ¿no? Generar buenas impresiones. ¿Y cuáles serían los otros 2 puntos? Sí, en ese mismo, digamos, ese es como el general, ese se logra a través de la asociación o relacionarse con personas que tienen el mismo objetivo, leer y escuchar cosas que van acorde a ese objetivo, y la otra es practicar, ¿no? Esos son los 3. Y digamos que hay un cuarto que no pertenece a esos 3, que era digamos, porque esto que tú estás diciendo, generar esas impresiones, esas impresiones se generan a través de estos 3, ¿sí? Y el cuarto punto sería evitar observar los objetos de los sentidos que nos generan debilidad, ¿no? Que sabemos que no debemos sucumbir ante ellos, ¿no? Y cada uno tiene que analizarlo de manera personal. Por ejemplo, si yo soy diabético, pues y me gustan los dulces, pues tengo que evitar observarlos, tenerlos cerca, olerlos, estar en contacto con los objetos de los sentidos. Pero alguien que no tiene el problema con el azúcar, pues no tiene problema en relacionar sus objetos de los sentidos con ello, ¿no? Entonces serían esos 3 puntos y un cuarto que va como paralelo a eso. ¿Quedó claro? Muchas gracias, Prabhu, sí, muy claro. Muchas gracias. Ahora, una pregunta. Mañana el Prabhu Chaitanya Lila no va a poder dar la clase. Él les había dejado unas tareas. Entonces, bueno, podrían utilizar ese tiempo para las tareas, pero si quieren también podríamos, digamos, yo podría reemplazarlo y hacer una clase también mañana, la clase del Gita. Entonces, ¿qué piensan? Súper, Prabhu también. Maravilloso. Sí, podríamos. Prabhu, para tener la continuidad sería muy bueno. Muchas gracias, Sí, Prabhu. e igual hacemos la tarea y la entregamos en la fecha que él diga. Perfecto. Entonces, quedamos así, nos vemos mañana a la misma hora por el mismo canal. Jai. Usted nos Si hay ayuda a hacer la preguntas. tarea. Ya, profesor, muchas gracias. Ya, Jai Krishna.
Jai, Madhava Krishna, muchas gracias, gracias. Raúl. Muchas gracias. Fue muy linda esta clase como siempre. Gracias a ustedes. Jai, Madhava Entonces, Krishna, que que tengan una linda Jai. noche, que les vaya muy bien, muchos éxitos. Tengan ahí anotadito, mañana les pregunto, a primera hora. Y traten de ponerlo en su vida práctica, ¿no? De eso se trata. ¿Hay algún comentario, pregunta en el chat? ¿Alguien me puede ayudar a leer? Sí, Jai Prabhu daba reverencias. Si me permite, justamente aquí la madre cita de Vidas y pregunta cuál es la tarea. Justamente hemos dejado aquí el aviso también en el chat y también ya se ha habilitado también el grupo de WhatsApp gracias a la madre Vidya Sarat para que todas las personas que estén interesadas pueden dejar también aquí su contacto para poder ir agregándoles en el grupo. Entonces ahí recibir siempre todas las tareas y las peticiones de los profesores. Y bueno, el aviso, como ya lo comentó el Prabhu Madhava Krishna, el Prabhu Chaitanya Lila se encuentra de viaje, entonces por ese motivo no le será posible estar presente el día del mañana, pero nos deja 2 preguntas más de las que ya nos entregó el miércoles pasado, el miércoles 10 pasado. Entonces, una de las preguntas dice, ¿qué cosas de su vida quisieran cambiar? Y la otra pregunta, una lista de las cosas que debo rechazar, que considero que no son favorables para mi vida. Ejemplo, relaciones, tendencias negativas, etc. Justamente lo que también hoy nuestro profesor Madhava Krishna nos estuvo hablando en la clase, entonces nos va a ayudar bastante para poder cumplir con esta tarea. Y tenemos fecha hasta el día sábado 20 de marzo, este próximo sábado, para hacerle llegar al Prabhu Chaitanya Lila en su número de WhatsApp personal, que ahí también tienen el contacto en el chat. Entonces, ahí pueden aprovechar y también los que están en el grupo, volver ahí a leer las preguntas. Gracias, Prabhu Madhava. Entonces, lo esperamos el día de mañana. Yo le voy a agregar ahí una pregunta a esto. Jai. Entonces, ¿qué cosas quieren cambiar? Y entonces también ponerla bajo estos principios que Krishna nos explicó hoy, cómo cambiarlo, ¿no? ¿Cómo sería? Como, por ejemplo, si alguien quiere cambiar la ira, entonces, ¿cómo cambiaría eso? Se lo pueden igual mandar al Prabhu Chaitanya, entre los dos estamos mirando las respuestas. Perfecto, perfecto. Y le comunicamos también al Prabhu Chaitanya que se agregó esa pregunta, entonces ahí para que él esté al tanto también. Muchas gracias, profesor. Jai. Hare Krishna, madres y otros, reverencias. Que esté muy bien. Nos vemos mañana. Jai, profesor. Jai, Sí, aquí los Madhava saludos en el Krishna, chat. aquí Jai. Jai, gracias por Hola, exponer Premanande, cómo hacer este Haribol. conocimiento sea práctico, dice la madre Dhruva. Y bueno, el saludo de todos también, muy agradecidos como siempre. Jai. Una feliz noche. Haribol. Jai, Haribol. Bueno, nuestro querido profesor ya se tuvo que retirar también a su servicio.